Vamos a hacer una aproximación a esto, así que no pueden perderse este jueves nuestra programación, muy importante que estemos allí. Hoy en día nosotros como pastores y predicadores de la Biblia tenemos una gran responsabilidad y es un peso muy grande porque nosotros no podemos dejar de decir la verdad. Y cuando me refiero a la verdad del Señor en su palabra. Y es que en estos días todo el mundo está involucrado en cadenas de oración, momentos de oración, corporativos, familiares. Nos hemos unido a programas de oración. De hecho, como iglesia estamos apoyando también las iniciativas de los gobiernos, de las entidades, de las otras iglesias. No tenemos problema con eso, en unirnos para orar. Mañana a las 3 de la tarde, la alcaldesa de Santa Marta convocó una jornada de oración, cada uno en su denominación. No tenemos ningún problema con eso, nos unimos para clamar al Señor. Y tenemos muchos motivos. Estamos orando por los incendios de la Sierra Nevada, que el Señor envíe la lluvia, que el Señor proteja a los voluntarios. Hemos estado en contacto con la Defensa Civil, allí tenemos a Paulina, su equipo de trabajo, conocemos muchas personas que están allí en bomberos, el ejército, la policía, los voluntarios que están allí intentando sofocar los incendios, y estamos orando por todos esos motivos. Pero no podemos dejar de decir la verdad en el sentido de que hay momentos cuando nuestras oraciones podrían tener un estorbo, podrían tener algo que limite esa oración y que no permita que ésta llegue al trono de lo alto. Dios nos escucha en todo momento. Y Dios nos escucha en todo momento significa que Dios nos escucha en todo momento. Digamos que no hay ningún obstáculo para que Dios no nos escuche, porque Él conoce todo. Él está por encima de todo, controla todo lo que existe. Pero no podemos decir que Dios responde todas las oraciones por igual, y tampoco podemos decir que todas las oraciones son elevadas para Dios. Estuvimos estudiando una historia sobre Elías. De hecho, en los audios que he estado enviando, compartimos la historia de Elías. Y si no estoy mal, el día de ayer estuvimos compartiendo algo sobre Elías en el Monte Carmelo. Y recordamos cómo Elías se presentó delante del pueblo en el Monte Carmelo para orar al Señor de manera muy sencilla y pedir que descendiera fuego del cielo y quemara el altar. Sin duda alguna, este encuentro que tuvo Elías con el Señor allí en el Monte Carmelo presentaba un contraste muy interesante, porque no solo estaba él. La Biblia dice que Elías, que estaba allí en ese lugar, tenía además la compañía de 450 profetas de Baal. Acompáñame un poco en el primer libro de Reyes, el capítulo 18, y miremos algo de esa historia que es importante para repasar en esta noche. Vamos a hacer una reflexión en esta noche, una reflexión espiritual. Antes, acompáñame al capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Entonces Elías, el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga, dice Jehová. Llegó a él una palabra de Jehová que decía a Elías: apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo,
porque no había llovido sobre la tierra. ¿Quién envió esta sequía sobre el pueblo de Israel? Dios. Dios envió esta sequía sobre el pueblo de Israel. Y esta sequía fue enviada sobre el pueblo de Israel con un propósito salvífico, si se puede usar esa palabra. Dios permitió esta sequía en el pueblo de Israel y envió esta sequía al pueblo de Israel para llamar al pueblo al arrepentimiento. Si miramos el capítulo 16, los versículos 29 en adelante, dice la palabra de Dios que Acab comenzó a reinar, que era el hijo de Omri, en el año 38 de Asa. Y reinó sobre Israel 22 años en Samaria, pero Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron delante de él. ¿Y qué hizo en lo malo? Dice el versículo 31, pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y además construyó un altar a Baal en el templo que él le edificó en Samaria. Y también hizo acá una imagen de acera para provocar así la ira de Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él. Aquí encontramos un detalle muy interesante. Y el primero es que Acab, que es un rey en Israel, en el pueblo de Dios, se aparta de Dios y al apartarse de Dios comete un pecado corporativo. Llevó al pueblo entero a la apostasía nacional. En el momento cuando el pueblo aceptó la idolatría y la hizo parte de su estructura, el pueblo de Israel cayó en idolatría nacional, idolatría corporativa. El pecado de este rey llevó al pueblo a una secuencia de degradación moral y espiritual guiada por él como líder. Y esto generó unos daños colaterales. El daño colateral más grande que se genera en el ser humano, la afectación colateral. Esta pandemia tiene es apenas un daño colateral. Es la onda expansiva de la gran explosión nuclear que atacó a este mundo, que se llama el origen del pecado. La caída de Adán y Eva en el Edén generaron todos los daños colaterales que estamos viviendo. Esta es una más. Y en este momento, el pecado del rey de Israel, como rey, como entidad, como ciudad, al llevar al pueblo a un pecado nacional, generó daños colaterales y fue despertar la ira de Dios. A ver, ¿tú crees que Dios está en el cielo distraído con el coro de ángeles escuchándolo mientras en el mundo hay una pandemia? ¿Acaso escapa a Dios lo que sucede en este mundo? No, evidentemente. Es necesario que nosotros entendamos que Dios, que es el dueño del universo, el creador de todo, está atento a lo que sucede en esta tierra. Pero la ira de Dios es el apartamiento del rostro de Dios de aquel que acarrea su ira. El abandono de su protección que expone a las personas a maldades, que expone a las personas a momentos, que expone a las personas a situaciones adversas productos del pecado. Entre comillas, una entrega temporal del control de ese espacio, de ese ambiente o de esas personas al dominio de Satanás. Y esto puede sonar un poco extraño, pero es así. La palabra de Dios nos recuerda algunas experiencias, como por ejemplo, cuando Job se encuentra viviendo una circunstancia tan dura en su vida que él no entendía lo que estaba pasando, pero Dios le está dando permiso al enemigo para tocar a Job, para hacerle daño a su familia, pero no le está dando permiso para tocar su vida. Así que las cosas que suceden en este mundo están bajo, no solo bajo el control, bajo la observación de Dios. Ahora recuerda al endemoniado gadareno que tenía una legión de demonios y los demonios le piden permiso a Jesús para ir y entrar en un hato de cerdos que está cerca del lugar, y el Señor les da permiso y esos cerdos se precipitan en un abismo.
Así que las obras demoníacas en esta tierra, aún las obras demoníacas, también requieren el permiso de Dios. Dios controla, y cuando la Biblia dice que Dios está controlando y reteniendo los 4 vientos, significa que esos asteroides que vienen cayendo sobre la tierra, yo no sé si ustedes han escuchado, pero como todos los años, cada año se presentan diferentes momentos, motivos, la NASA saca informes. Recientemente, el día de ayer, estaba consultando y los científicos están viendo unos asteroides que vienen directo a la Tierra, pero dicen que van a pasar a no sé cuántos millones de kilómetros de la Tierra, que no hay ningún problema. Otros están estudiando unas luces y unos sonidos que están llegando, que son como unas señales del exterior. Nosotros sabemos qué es eso. Nosotros sabemos qué es eso. El universo no tiene seres alienígenas, el universo tiene ángeles, el universo tiene, pero también el enemigo está allí tratando de confundir a la gente. Y pronto veremos una señal, y cuando la señal del Hijo del Hombre aparezca en las nubes de los cielos, como dice la Biblia, los científicos encontrarán una explicación y dirán que esa nubecita blanca que se ve allá, que se acerca, es una explosión nuclear, es la constelación tal que se está moviendo. Encontrarán diferentes explicaciones. Así que hay que tener claro que a Dios no se le escapa nada de lo que sucede en esta tierra. Pero cuando Job está pasando por esta crisis, le da un permiso Dios a Satanás para que intervenga en su vida. Tú podrías preguntarte y a veces decir, qué injusto es esto, qué extraño es esto, la actuación de Dios. Pero sabes, retener los vientos de la tierra, retener los huracanes, que los huracanes no estén haciendo más daño, retener los asteroides que no caigan sobre la tierra, es una bondad, es amor de parte de Dios, porque el mundo entregado a Satanás es un desastre. Recuerda que antes de que esta tierra fuera creada estaba desordenada y vacía. Un montón de piedras espaciales golpeando sobre una masa que Dios había creado, que era la tierra en una constelación, ¿cierto? Y ahora Dios toma el tiempo para organizar ese sistema solar y crea sobre lo mismo que Él había creado, que se llama el universo, uno de esos espacios de tantos millones de espacios que Dios creó. Entonces allí crea lo que nosotros conocemos hoy como esta tierra, al ser humano, Adán y Eva, y como daño colateral el pecado entra y por lo tanto la ira de Dios desciende sobre el ser humano. Y es el abandono de esa protección total de Dios. Pero ¿cuándo se da ese abandono? ¿Cuándo se da ese derramamiento de la ira de Dios? Cuando alguien decide abiertamente renunciar a esa protección de Dios. Cuando alguien decide abiertamente adorar a otro Dios, no como producto de la ignorancia, no. Porque es muy distinto que alguien sin conocer esté adorando a un Dios falso, a una persona que conociendo la verdad esté adorando a un Dios falso. Y lo que está sucediendo aquí en el primer libro de Reyes, el capítulo 16, los versículos 29 en adelante que estamos leyendo, es que Acab no es un pagano que está adorando a Baal, porque hay muchos paganos que adoraban a Baal. Acab es el rey de Israel. Es un hombre que conoce plenamente quién es Dios. Es un hombre que tiene en su medio el arca del pacto. Es un hombre que en su medio tiene un templo, tiene profetas, tiene sacerdotes. Ahora, ¿cómo este hombre asume la adoración a Baal y a Asera? Baal, el dios de la lluvia, ¿sí? Y ahora él adora a Baal, el dios de la lluvia, entre comillas, y Dios ahora va a enseñarle una lección al pueblo, una lección de dependencia, de adoración, de respeto a él como Dios verdadero. Y esa lección es retención de la lluvia. Ahora, ¿morirían personas en el tiempo que no hubo lluvia sobre la tierra? ¿Cuánto tiempo pasó? Dice la Biblia en el primer libro de Reyes, el mismo libro, capítulo 18, versículo 1. Pasó mucho tiempo y 3 años después llegó la palabra de Jehová a Elías diciendo, ve y muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la tierra. Después de 3 años y medio, dice la palabra de Dios, fue el tiempo en que Elías finalmente llegó al Monte Carmelo para ofrecer el sacrificio del que ahora vamos a hablar un poquito más. Pero yo quiero que miremos esa secuencia. El tiempo en el que el pueblo fue víctima de ese abandono de Dios, de ese retiro de Dios de la humanidad, de ese momento, de ese pueblo específico,
la pregunta es, ese pueblo específico, cuando recibe la ira de Dios, el abandono de Dios de su protección, esa sequía tan fuerte que recibe, ellos fueron afectados solamente los malos, los idólatras, o también Elías y otros también fueron afectados. La sequía afectó algunos lugares o todos fueron afectados. Y aquí esto es muy importante, porque Elías también fue afectado. Dios proveyó para él, envió cuervos que le llevaran pan, pero el río se secó, y lo leímos hace un poco. El arroyo se secó, y eso dice el versículo 7 del capítulo 17. El arroyo donde él estaba se secó porque no había llovido sobre la tierra. O sea, la protección de Dios está presente. Él estaba con Elías, pero la afectación corporativa, el daño colateral, afectaba a todos los que habitaban en ese sector, a todos los que habitaban en ese lugar. Ahora, si tú miras un poco más, está la historia de la viuda de Sarepta. En Primera Reyes allí, 17, 8 en adelante, Dios le dice a Elías, levántate y ve a Sarepta. Allí hay una mujer viuda, ella te va a sustentar. Perdón. Y cuando miramos allí la historia, Elías llega donde esa mujer, le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas un bocado de comida en tus manos. Ella no tenía nada y le dijo, vive Jehová, que no tengo pan, ¿cierto? Solamente un puñadito de harina. Y allí sucede un milagro, porque ella solo tenía eso para comer y se morían con sus hijos, con su hijo. Y el versículo 13 dice que Elías le dice, no tengas temor, hazlo. Y ella va, prepara primero para él una tortilla allí, le da agua y sucede un milagro. No se acabó la harina, no se acabó el aceite, no se acabó el agua. Y antes Dios le proveyó y multiplicó lo que ella tenía y ella pudo estar el resto de la cuarentena, el resto del espacio de sequía sin faltarle nada, porque Dios había provisto un milagro en ese momento. Ella estaba dentro de la crisis, había sido afectada por la crisis, pero el Señor la sustentó, proveyó en ese sustento, le dio a ella en medio de esa crisis, cuando la ira de Dios era derramada sobre su pueblo, ¿sí? Donde ella también vivía. Entonces, ahora Dios le dio a ella sustento. Entonces, ¿cómo ve el ojo del cristiano la crisis de la ira de Dios? ¿Como la ira de Dios? No, lo ve como la oportunidad para acrecentar la fe. Pero ¿cómo lo ve el que está afuera? ¿Cómo ve la gloria de Dios, el pueblo de Dios cuando Él venga? ¿Qué dirán los redimidos? ¿Qué dirán, cierto? Señor, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. Pero ¿qué dirán los impíos? ¿Sí? Caed piedras y aplastarnos. Ocúltenos de la presencia de Dios. No queremos ver a Dios. Así que la gloria de Dios para los redimidos es grandeza, pero la gloria de Dios para los perdidos produce miedo, temor. Dios habita en medio de relámpagos, dice la Escritura. Los salmos lo describen, Proverbios, Apocalipsis. En medio de los truenos, allí está Dios. Y cuando yo escucho los truenos, ¿qué me da? Me da miedo, temor, tiemblo. Así que la gloria de Dios, su poder, su grandeza, cuando Dios se manifiesta en el pueblo de Israel, allí en la montaña a recibir la ley, el pueblo de Dios estaba asustado al punto que le dijeron a Moisés, Moisés, dile a Dios que hable contigo. Nosotros te escuchamos a ti, pero nos da miedo. La voz de Dios es muy difícil, muy dura, no la queremos escuchar. Tenemos miedo. Y Moisés fue al monte a encontrarse con Dios y Dios habló directamente con Moisés, cara a cara. Así que, he allí el punto. Elías está en una sequía, afectado por la sequía. La viuda está en una sequía, afectada por la sequía. Pero aunque están afectados por la sequía, su fe está creciendo. Y está creciendo porque en medio de la sequía Dios está proveyendo lo necesario. Ahora, una cosa muy importante. ¿Qué fue lo que le produjo, qué fue lo que le proveyó Dios a Elías? ¿Le proveyó un manjar? ¿Le proveyó comida variada y múltiple? No. Pan, carne, agua, no más. Así que el punto no era que él tuviera un manjar. Nosotros no estamos acostumbrados a vivir en la pobreza, no estamos acostumbrados a vivir en la escasez. Y es por eso que cuando Dios nos provee algo, exigimos un poco más. Exigimos un poco más. Y cuando Dios nos provee, tenemos arroz,
tenemos harina, tenemos frijoles, tenemos lentejas, pero nos hace falta algo más. Nos falta la carne, nos falta el pollito, porque nos hemos acostumbrado a otro estilo de vida. No podemos comer vegetariano, nos sentimos incompletos. No podemos hacer un ayuno, un día completo, nos sentimos muy mal. Entonces, la crisis que afectó a todo el pueblo en ese momento también permitía que la fe se acrecentara en la gente. Ahora, te hago una pregunta. En ese tiempo que la ira de Dios se derramó sobre Israel, como lo dice Primera de Reyes, el capítulo 16, ¿cierto? Lo estuvimos mirando allí en el versículo 33, ¿sí? Cuando Dios derrama su ira sobre el rey Acab y sobre su pueblo. La pregunta es, el hecho de que Dios haya enviado sequía y se haya apartado del rey y haya permitido 3 años y medio que no lloviera, ¿implicaba que Dios no estaba en el pueblo de Israel? ¿Que estaba, alejado del pueblo? ¿Que los había rechazado y por lo tanto Dios no estaba interesado en ellos? No, todo lo contrario. Dios está tan interesado en ellos que les envió la sequía. Dios está tan interesado en ellos que permite que esa crisis los acercara a Él. Porque nosotros, como pastores, hemos cometido algunos errores. Algunos pastores hemos predicado, ven al Señor y se te acabarán tus problemas. Ven al Señor y Él te hará el milagro. Y yo he visto muchos milagros. Milagros con mis propios ojos que el Señor ha hecho. He visto paralíticos levantarse. Los he visto. Y si no lo crees, aquí en Santa Marta tenemos un caso muy especial, ¿cierto? Andrés Locarno, él lo puede testificar. Ojalá un día de esto pasemos su testimonio a través de estas redes. Pero también conozco hermanos, amigos, que oramos por ellos y quedaron inválidos. Allí están inválidos. Hay personas con enfermedades terminales a las que Dios sanó, con un cáncer y los restauró, pero hay otros a los que no. Entonces yo no puedo condicionar la presencia de Dios al éxito, la presencia de Dios al fracaso, porque el concepto de la muerte, el concepto del pecado que nosotros tenemos es distinto a lo que la Biblia presenta. Yo lo he dicho estos días y especialmente el sábado hice una apreciación al respecto. La muerte es el descanso, es un sueño. Por lo tanto, los hijos de Dios que mueren en el Señor son privilegiados porque son guardados para la resurrección. ¿Y qué pasa conmigo que estoy vivo? Lloro al que se murió y siento que Dios me abandonó. Entonces, el concepto de la crisis lo tenemos un poco desenfocado porque no nos ubicamos en un marco general que se llama el gran conflicto, que se llama la historia de la humanidad. Así que el daño colateral, que se llama pecado, que se llama la influencia de Satanás en la humanidad, son una serie de elementos: guerras, violencia, maldad, daños digamos que en el medio ambiente, etcétera, enfermedades, pandemias. Y nosotros no podemos ser ajenos a esas situaciones. Nos van a afectar, nos van a generar crisis. Pero en medio de ese daño colateral del pecado, necesitamos recordar las palabras de Cristo que dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, yo no puedo ubicarme en ese contexto y decir, es que mi vida espiritual va a crecer cuando Dios detenga la pandemia. Ahora que se acabe la cuarentena, entonces voy a buscar del Señor. Porque así no funciona. Eso fue lo que pasó en el arca de Noé. Un grupo de personas creyendo que si llueve, el día que llueva yo espero. Así que la puerta se va a cerrar. Y la puerta de la gracia del cielo, el Señor la cerrará. Y yo necesito ahora tomar una decisión. Entonces, el tiempo que el pueblo estaba en la sequía era el tiempo en el que Dios quería trabajar en sus corazones para llevarlos a ellos a confiar en Él. ¿Qué hicieron ellos durante la sequía? Clamaron a Baal. Eso fue lo que hicieron, no hicieron nada más. Ahora, la Biblia dice que Elías, para ir concretando y cerrando esta reflexión, Elías, el Señor le dijo, voy a leer Primera de Reyes capítulo 18 para continuar con la historia, versículo 2. Fue pues Elías a mostrarse ante Acab, y en Samaria el hambre era grave. O sea, la sequía había traído hambre, una hambruna. Y seguro que había gente del pueblo de Dios sincera que también estaba pasando hambre, que también había pasado dificultades, como la viuda. Acab llamó a Abdías, su mayordomo, el del rey, que era temeroso de Jehová. Ojo con esto, mira, y ahí eso es muy importante.
y entonces allí entendió que Jezabel estaba matando a los profetas de Jehová. Abdías tomó 100 profetas, los escondió en cuevas, ¿sí? Y los protegió de 50 en 50 y los sustentó con pan y agua. Tú podrías decir, no, eso fue un hombre que ayudó. No, ahí está Dios obrando. Había un hombre loco que genera un daño colateral porque él está teniendo un pecado corporativo, un pecado nacional, llevando al pueblo a la adoración falsa, y ese pecado nacional, ese pecado corporativo está creando unas afecciones, unas afectaciones, y ahora esas circunstancias están llevando al pueblo a sufrir, pero Dios está protegiendo a su pueblo, dándole pan y agua, ¿sí? Pan y agua, comida y bebida, pan y agua. Es suficiente, con eso puedo vivir. Y a Elías le está dando pan y agua y algo más, ¿sí? Le está dando lo que necesita. Y está proveyéndole a la viuda que no se le acabe lo que tiene, ¿correcto? Entonces ves a Dios actuando en medio de la crisis, pero no ves a Dios deteniendo la crisis inmediatamente, porque no necesariamente se había completado el proceso. Hay un tiempo de Dios en el que Dios debía trabajar en los corazones de la gente, pero además en el corazón del rey, aunque él finalmente lo rechazara. Pero hay un tiempo en el que Dios estaba trabajando. Y es por eso que las profecías tienen tiempo, porque Dios conoce el fin desde el principio. Él sabe cómo la humanidad se va a desempeñar. Así que no es momento para preocuparme si Cristo viene hoy o mañana. Yo tengo que vivir hoy como si viniera hoy. Pero debo entender también que va a haber crisis, que en medio de la crisis mi fe debe crecer. Ahora, ¿cuándo mi fe no crece? Cuando tengo todo planeado y tengo en mi mente todas las estrategias al punto de que no le estoy dejando a Dios espacio para que Él decida en mi vida. Entonces no veo respuesta de Dios porque como no dependo de Él, dependo de mis ahorros, dependo de mis ingresos, dependo de mi trabajo. Pero, ¿qué pasaría si de repente se ampliara el periodo de cuarentena? Aunque el presidente ha dicho que probablemente no, que si se amplía va a tener unas medidas distintas, etcétera. Pero ¿qué pasaría? Yo me imagino a la gente el primer año en el pueblo de Israel diciendo, solo es un año, va a llover. Los cristianos verdaderos orando y clamando al Señor y Dios aparentemente no responde. Por allá tenemos a otro grupo de personas orando a Baal y Baal no responde. Así que es difícil lo que está pasando aquí. Es un dilema el que tenemos aquí. Porque unos están orando al Señor, al Dios verdadero, y Dios no responde. Y otros están orando a un falso Dios, a Baal y a Acera no responde. Entonces estas dos circunstancias están poniendo en jaque la fe del pueblo. Pero ya Dios había dicho que por el pecado, que por la idolatría, habría una sequía hasta que Él lo dijera nuevamente. Estaba claro. Entonces, en el capítulo 18, ya los versículos 9 en adelante, Abdías va y le avisa al rey, y entonces el rey y Elías se ponen una cita, y en el versículo 20 en adelante, allí está la cita. Acá convoca a todos los hijos de Israel, los reúne en el monte Carmelo, y entonces Elías se acerca al pueblo y le hace una pregunta que quiero hacerte hoy a ti en el nombre del Señor. No solo a ti, a toda la humanidad. Quiero hacerle esta pregunta a los samarios, quiero hacerle esta pregunta a los colombianos, quiero hacerle esta pregunta a los habitantes de toda la tierra, para que hoy nosotros nos conectemos donde estemos con esta pregunta. Y quiero hacerte esta pregunta en el nombre del Señor. ¿Hasta cuándo vacilarás entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vacilarás entre dos dioses, entre comillas? Si Jehová es Dios, síguelo. Y si Baal es Dios, entonces ve en pos de Baal. El problema del pueblo no era que no conocía de Dios. Y seguro el problema tuyo y el mío no es que no conocemos de Dios. El problema es que tenemos 2, 3, 4 dioses. Porque le hemos dado la misma importancia al adulterio, a los vicios, a las malas amistades, a la toma incorrecta de decisiones. Le hemos dado la misma importancia a la música, al dinero que se ha convertido en un Dios para nosotros y ahora que hay necesidades no podemos soltar el codo. Hemos puesto en el mismo plano de valor
hemos puesto muchos dioses delante del Dios verdadero. Y por lo tanto, la pregunta de Elías hoy llega a nosotros como un mensaje enviado del Señor. ¿Hasta cuándo vacilaremos? ¿Hasta cuándo dudaremos entre dos cosas? Si Dios es Dios, síguelo. Porque esto no se trata de orar juntos, de unir a la humanidad en una religión universal. Es lo que muchos han querido. Pero ¿cómo uno a la religión al mundo en una religión universal si la gente no está dispuesta a conocer al verdadero Dios? No es posible camuflar ideas falsas en una religión verdadera porque se convierte en una religión falsa. Porque Dios verdadero es solo Él. Así que ellos tenían una religión creada, pero tenían ídolos que le habían ingresado a esa religión. Por lo tanto, aunque eran la religión verdadera y aunque conocían al Dios verdadero, al ingresar estos ídolos, toda su estructura espiritual estaba en el piso. Así que con Dios no podemos vacilar. O estamos con Dios o simplemente no estamos con Dios. No hay punto intermedio. Y por esa razón, Elías le extiende estas palabras a todo el pueblo que está allí. Y Elías sigue hablándole al pueblo, porque el pueblo no respondió palabra. Versículo 22. Solo yo he quedado como profeta de Jehová, mientras que de los profetas de Baal hay 450 hombres. Así que le da unos bueyes, todo para hacer el sacrificio. Y en el versículo 24 él dice, invoquen ustedes el nombre de sus dioses, y luego yo invocaré el nombre de Dios. Y luego el Señor que responda por medio del fuego, Él es Dios. Y ahí ustedes pueden ver todo el capítulo, cómo continúa. Y una y otra vez ellos comienzan a clamar, se rajan las manos, gritan, brincan, bailan. Hasta Elías se burla de ellos y les dice, grítenle más duro a su Dios, de pronto está durmiendo o se fue de paseo, llámenlo más duro. No hay ninguna respuesta. Él está clamando y ellos están clamando y él les dice, griten más duro. Y parece aquí una escena un poco cómica. Pero el pueblo está serio. Son 3 años y medio. Ellos quieren una respuesta. Elías no puede salir con cualquier cosa. Él está allí en ese momento representando a Dios, al Dios verdadero. Y de repente dice el versículo 30, versículo 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera, ni quien escuchara. Entonces Elías dijo, acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a Elías y dice la palabra de Dios. ¿Qué hizo Elías? Versículo 30, segunda parte, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. O sea, Elías no fue al Monte Carmelo a construir un altar. Fue a reparar el altar de Dios. Fue allí, en ese lugar, a reparar el altar de Dios. Así que, fíjate, el pueblo en 3 años y medio, ante la necesidad, tiene sed de Dios. Y lo buscaron, pero lo buscaron en donde no estaba. En ídolos, pusieron sus ojos en otras cosas. Hoy hay mucha gente. A ver, dime, ¿dónde están los gurús de la prosperidad de hoy en día? Que me respondan, que me digan, ¿dónde están los gurús? ¿Dónde están aquellos multiniveles espirituales que le dicen a la gente, ven y diezma y el Señor te va a bendecir? No, yo diezmo porque tengo un deber con Dios. Y aún en la crisis yo diezmo, porque es mi deber con Dios. Pero ¿dónde están los grandes que me metieron en los multiniveles para decirme que eso me va a sacar de la crisis? Hoy en día, ¿qué multinivel me salva de esto? Estamos hablando de algo que afecta a todos. Yo no puedo poner mi vida y mis pensamientos y mis planes y mis sueños y mis esperanzas en lo que es material. Y ahora Elías está allí en ese momento y acerca al pueblo y repara el altar. Repara el altar. Así que el tiempo que ellos pasaron, esos 3 años y medio en sequía, se convirtieron en el tiempo y en la oportunidad para preparar el encuentro en el altar de Dios. O sea, este espacio que estamos compartiendo nosotros, si tú estás en tu casa, te sientes abandonado por Dios, estás sufriendo, estás pasando por una crisis, de pronto no hay comida, de pronto tienes comida pero no hay un próximo salario porque te despidieron, o revisaste las ayudas del gobierno y ninguna aplica para ti y estás preocupado y tú dices, ¿ahora qué voy a hacer? Sin duda alguna que esto me va a generar una crisis. Y si tú tienes una empresa y no sabes cómo le vas a pagar a tus empleados,
o si tú tienes que pagar arriendo, que todos tenemos que hacerlo y no sabes cómo pagar, ahora vas a encontrarte frente a una crisis. Pero lo primero que hay que hacer en este momento es acercarnos al Carmelo y comenzar a reparar el altar de Jehová que ha sido destruido. Y el altar de Jehová es el culto de adoración. Es el espacio que cada día se toma para adorar a Dios en casa, para arrodillarnos como familia, para restaurar al Señor en nuestros hogares, en nuestras vidas. Para mí ha sido un desafío muy grande, porque este espacio que estoy compartiendo con ustedes me quita mucho tiempo. Me quita el tiempo del mundo, grabar los audios, predicar. Pero si yo no restauro el hogar de Dios en mi vida, si yo no tomo tiempo para orar, para prepararme, si mi esposa no toma tiempo, si mis hijos no son bendecidos por la oración, hermano, créeme, pronto aquí no habrá nada. Porque esto es de Dios. Así que esto que estamos viviendo debe llevarnos a nosotros al Monte Carmelo, a tener un encuentro con el verdadero Dios. Elías repara el altar que estaba arruinado. Toma 12 piedras conforme a las tribus de los hijos de Jacob. Y ahí está todo el texto. Usted puede leer desde el 31 en adelante. Después echa agua y agua y agua y agua y una zanja alrededor y derrama agua sobre el holocausto. Y lo hace una vez y lo hace por tercera vez y lo hace nuevamente. Y en el versículo 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio, el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Así que, una oración sencilla. Elías le dice al Señor: Señor, muéstrales a ellos hoy, a través de este evento, por qué razón tú permitiste la sequía. Y sabes, solo cuando una crisis termina, podemos entender la razón de la misma. Pero mientras la vivimos, lo único que hay que hacer es confiar. Crear una fe tan sólida que cuando las cosas penden de un hilo, que cuando el mundo se cae a mi alrededor, siga confiando, siga dependiendo, siga fortaleciéndome, siga conectándome con Dios, para que cuando el momento llegue, pueda ver la gloria de Dios manifestada. Una oración sencilla. Santiago capítulo 5 dice que Elías, con un corazón humano tendido a pasiones, oró y descendió fuego del cielo. Un hombre que solo hizo orar con fe, una fe sencilla. Él había escuchado al Señor y sabía la razón de la crisis. Y dice la Biblia, versículo 38, entonces cayó fuego del cielo. Y Jehová consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y lamió el agua. Y viendo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y adoraron. Y allí mataron a los profetas, hubo una escena terrible, pero todo el pueblo entendió que Jehová era Dios. Y ese día, esa tarde, inmediatamente salieron de ahí, cayó un aguacero como nunca antes. Elías salió corriendo y bueno, tremendo todo lo que había en ese momento. Esa escena fue impresionante lo que sucedió. Pero sabes, la palabra de Dios nos trae un mensaje hoy. Muchas veces Dios ha permitido y ha enviado llamados de atención a su pueblo. Yo creo, y lo creo con toda sinceridad, que nosotros nos encontramos frente a una apostasía nacional. No solo frente a una apostasía nacional, frente a una apostasía mundial. El mundo entero, las naciones enteras, se postran delante de la adoración falsa, idolatría, por todo lugar. Rendición de culto a ídolos falsos, paganos. Y estoy hablando de desde imágenes cristianas
hasta imágenes de animales y otras cosas más. El mundo se ha postrado ante la adoración del dinero. Ese es el Dios de la gente, el dinero. Los cantantes, la música, ese es el Dios de medio mundo. Los jóvenes están postrados ante la música. Mucha gente está postrada ante el adulterio. Mucha gente está postrada ante un día falso de adoración a Dios. Algunos adoran cualquier día de las semanas desconociendo lo que dice la ley de Dios en Éxodo 20 y en toda su palabra respecto al día de reposo. Y por esa razón este mundo, no solo ahora, este mundo recibe el daño colateral del pecado. Pero ojo, el daño colateral se hace más evidente cuando conscientemente el mundo se postra para adorar la adoración falsa. No cuando alguien desconoce, pero cuando conscientemente el mundo decide sacar a Dios de sus vidas. Así que la oración escuchada de Dios será la oración sincera del corazón. Y déjame leerte unos textos muy fuertes de la palabra de Dios. Allí en Amós, el capítulo 4. Dios le está hablando al pueblo y está diciéndole al pueblo en el versículo 6, Amós capítulo 4, versículo 6. Os hice pasar hambre en todas vuestras ciudades. Hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. También les detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra no. Sobre una parte llovió y sobre otra parte el cielo se secó. Venían entonces de 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Y con todo eso no volviste a mí, dice Jehová. Versículo 9. Les herí con viento, con oruga, langosta, devoró vuestros huertos, vuestras viñas. Pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Y no estoy inventándome esta frase. Aquí lo dice. Cada versículo termina diciendo así. Les envié mortandad, espada, tal como en Egipto, plagas. Maté espadas jóvenes, fueron caballos capturados. Hice subir el hedor de vuestros campamentos. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Saben? El nivel de maldad que sucede en nuestras tierras, la afectación que sucede en nuestras tierras, tiene rangos, tiene niveles. En la medida que el pueblo, que la tierra, que el pueblo de Dios, pero no solo el pueblo de Dios, que el mundo se aleja de Dios, lo que está haciendo es echar al Espíritu Santo de sus vidas, rechazar la voz del Espíritu Santo de sus vidas, los juicios de Dios caerán sobre esta tierra. Porque los juicios de Dios no son nada más que el abandono de Dios. Y es un abandono entre comillas, porque lo vimos. El pueblo de Israel pasó por una crisis, hubo sequía, pero esa sequía nos muestra que Dios estaba más cerca del pueblo. Porque dejó que su ira se manifestara. Porque como su vida es misericordia, su carácter es misericordia, su ira es la ausencia de su carácter. Así que al no estar en ese lugar, su ira se manifiesta. Y eso fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra. El Señor había apartado su presencia. Ya no iba a detener los vientos sobre esa ciudad. Y bueno, las evidencias dicen que un grande meteorito cayó sobre ese lugar. Todavía hay sulfuro blanco, que es producto de consumo de fuego del exterior, iba a decir, del universo. Hay todavía en ese lugar donde los arqueólogos ven ese espacio. Entonces el Señor quitó su protección. Y esto seguirá pasando a medida que el tiempo del fin avance. Veremos eventos catastróficos. Pero el punto es, si mi vida y si mi mirada está puesta en los eventos catastróficos que vendrán en el tiempo del fin, yo estoy desubicado. Yo estoy completamente desubicado. Porque el Señor quiere hacer una obra y es un llamado y es volved a mí, a las naciones, a los pueblos. Pero ojo, especialmente a su pueblo. Y es por eso que en Apocalipsis el Señor dice, salid de ella, pueblo mío. O sea, Dios está buscando su pueblo. Y allí en tu familia, alrededor, en tu casa, con tus vecinos, tus amigos de universidad, allí está el pueblo de Dios. Tú no sabes quién es. Tú no te imaginas que tu jefe que está sufriendo, que tanto te regaña, con el que tanto has peleado, es una persona sincera de corazón. O sabía su hermano que Natanael, hablando del apóstol,
que Natanael era un hombre sincero. No, Jesús lo vio y dice, mira, yo te vi orando allá sincero, tú eres un israelita verdadero. Cualquiera podría decir que Natanael era un loco estudioso de la Biblia y que tenía... No, sí, pero Dios vio esa sinceridad. ¿Quién sabía que no era el único justo en la tierra? Solo Dios. ¿Quién sabía que Lot podía salir porque solo él iba a ser salvado? Solo Dios. Así que tú no sabes qué persona a tu lado es el pueblo de Dios. Tú no puedes cerrarte y decir, el pueblo de Dios es una iglesia de 4 paredes que se reúne en la Avenida Los Estudiantes con 17. Tú tampoco puedes decir, el pueblo de Dios es mi mamá, mi papá que se bautizaron, o yo que me bauticé y que yo soy salvo porque me bauticé. No, necesitas ir un poco más allá. Y el trabajo del Espíritu Santo en mi vida inicia con un arrepentimiento, con volver a Dios, restaurar el altar familiar de adoración, el altar de búsqueda del Señor, el altar en mi hogar. Jeremías 11:11, una profecía para el pueblo de Dios en ese tiempo, muy similar. Y lo podemos ver allí. ¿Qué le estaba diciendo el Señor al pueblo en ese momento? Le está diciendo a su pueblo en Jeremías 11:11, ustedes se han alejado tanto de mí, se fueron tras falsos dioses, violaron el pacto. ¿Sí? Capítulo 10, tú miras cómo ellos buscaron falsos dioses, se apartaron de Jehová, las naciones siguieron tras las naciones. Y en el capítulo 11 de Jeremías, el versículo 11, el Señor les dice, por tanto así ha dicho Jehová, yo traigo sobre ellos un mal del que no podrán escapar. Clamarán a mí, pero yo no los escucharé. Y en el versículo 14 dice, tú pues no ores por este pueblo, le dijo a Jeremías. No levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no escucharé en el día de su aflicción que clamen a mí. Tremendo, tremendo. Pero recuerdas, eso le dijo Dios a Moisés. No es algo extraño. Le dijo Dios a Moisés, apártate que voy a destruir ese pueblo. Porque ellos se habían alejado, habían construido un altar, habían renunciado a Dios. Pero el carácter de Dios no es destrucción, es amor, es misericordia. Por eso Moisés, cuando actúa intercediendo, mira, Moisés es un tipo de Jesús, porque él intercede y dice, Señor, si los vas a matar a ellos, mátame a mí. Si los vas a borrar a ellos de tu nombre, de tu salvación, borra mi nombre del libro de la vida. Y el Señor perdona a su pueblo. ¿Cuántas veces lo ha hecho? ¿Cuántas veces te ha levantado, te ha perdonado, te ha restaurado? ¿Cuántas oportunidades más le ha dado a esta humanidad? Algunos nos asustamos porque el fin del mundo está cerca. Pues amén, ojalá fuera mañana. Ahora, me da miedo no estar preparado. Pero ojo, los eventos proféticos me dicen que aún falta algo. Y que ese algo está sucediendo hoy. Y es el derramamiento del Espíritu Santo. Es un despertar. Es una búsqueda, un hambre de la palabra de Dios. Que debe suceder hoy con el pueblo de Dios. Que debe suceder hoy contigo, conmigo. Una búsqueda incesante de la palabra de Dios. Una búsqueda constante que me lleve a desarrollar una dependencia total del Señor. Que me lleve a huir de la ira venidera. A huir del castigo final. A huir de la presencia del enemigo y a refugiarme en la presencia de Dios. Es por eso que en esta hora yo quiero invitarte a que cuando tú ores, le presentes al Señor tu realidad, cuantas veces sea necesario. Esto no se trata de meterle miedo a la gente. El Señor es amor y está allí haciendo un llamado a la humanidad, un llamado cercano, porque cercano está Jehová a los que le buscan. Y Él está dispuesto. Yo no puedo defender a Dios ni voy a decirte que no. Pero quiero decirte algo. Dios está cercano a ti, especialmente en esta hora de crisis. Porque a través de la sequía, Dios permitió que su pueblo fuera restaurado, salvado. Dios permitió que todas estas personas fueran testigos públicos de la representación de la gracia de Dios y de su poder. Y el derramamiento del Espíritu Santo, tal como en el día del Pentecostés, será la oportunidad de levantar la bandera de Cristo, de levantar la palabra del Señor y de que el mundo entero conozca que hay un Salvador que murió, un Salvador resucitado, un Salvador que intercede, un Salvador próximo a venir por ti y por mí. Y cuando yo entienda eso y cuando el mundo entienda eso y el Evangelio sea predicado por testimonio,
entonces vendrá el fin. Y entonces veremos las plagas finales y entonces veremos las señales finales y ahí vendrán decretos de muerte y una cantidad de cosas que la Biblia habla. Pero eso no nos corresponde a nosotros juzgarlo. Hoy tenemos un solo deber y es volver a Jehová. Volver a Jehová. Isaías el capítulo 1, el versículo 18 en adelante, dice la palabra del Señor. Esta es una promesa maravillosa, es un llamado maravilloso. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Y si no queréis y si sois rebeldes, pues seréis consumidos. La boca de Jehová lo ha dicho. Es una decisión voluntaria, abierta, dispuesta. No puede ser movida por el temor. No puede ser movida por el miedo, por el terrorismo religioso. No. Esto debe ser una búsqueda incesante de la presencia de Dios. En oración, en el estudio de la palabra, en el compartir familiar. Una búsqueda del Señor completa, con arrepentimiento, con restauración del altar de Dios. Y una búsqueda que implique la aceptación de la gracia de Cristo Jesús, su perdón y la restauración. ¿Hay alguien en esta hora que desea aceptar a Cristo Jesús en su corazón y decirle: Señor, pese a que este mundo está en apostasía mundial, pese a que este país está en apostasía nacional, pese a que el mundo se ha volcado tras de dioses falsos, paganos, pese a que este mundo se ha volcado detrás de dioses como el dinero, como grandes ídolos, la música y otras cosas más, aquí estoy para buscarte sinceramente de corazón. ¿Hay alguien allí? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Allí donde estás, te voy a invitar, si está dentro de tus posibilidades, que dobles las rodillas. Vamos a tener una oración muy especial. Yo voy a mencionar todos los motivos o algunos de ellos de los que ya hemos compartido, otros que están subiendo ustedes también, que han puesto mientras yo desarrollaba este mensaje, otros que nos han enviado. Pero quiero que tú especialmente le digas: Señor, hoy quiero que tú me restaures. Hazme una nueva criatura. Hazme una persona renovada, transformada. Y en este momento, permíteme hacer una oración y tengamos un encuentro con Jesús a través de la oración. Acompáñame para orar. Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos presentamos ante tu presencia para clamar en oración por cada uno de los pedidos que ha sido presentado en esta hora, Señor. Tú conoces a cada familia, tú conoces cada persona que sinceramente ha venido en esta hora a presentar motivos de oración. Oramos por las familias que hoy están tomando decisiones de entregar su vida a Cristo Jesús. Te pido, Señor, que afirmes sus decisiones donde quiera se encuentren. Pedimos, Señor, que en esta hora tú bendigas aquellas familias que están luchando para unirse a Cristo Jesús. Pedimos, Señor, por aquellas familias que están siendo tocadas por el Espíritu Santo, para que tú, Señor, les permitas tomar decisiones cuanto antes. Este mundo pasará por crisis, dificultades. Muchos tal vez van a morir, otros no estamos preparados, ni sabemos que es una cuarentena. Esto nos ha dado muy duro. Y quién sabe si esto pare aquí o continúe. Posiblemente haya efectos más fuertes. Pero Señor, hoy queremos decirte, ayúdanos a confiar en ti, a tomar decisiones para el reino de los cielos. También oramos, Señor, por la familia Rocha Cano, que ha pedido por salud, protección, fortaleza espiritual para cada uno de ellos. Oramos, Señor, por cada uno de los médicos, el personal de salud en diferentes lugares que están prestando atención, que están trabajando, exponiéndose, especialmente por Tracy, su familia, su esposo. Oramos, Señor, por todos aquellos enfermeros, médicos, fisioterapeutas, bacteriólogos, todos aquellos profesionales de la salud, administradores, todos aquellos que tendrán que estar administrando esta crisis. Oramos por nuestros gobernantes,
por el gobernador del Magdalena, la alcaldesa de Santa Marta. Oramos por todos los gobernadores de nuestros departamentos en Colombia, el presidente de la República, sus ministros, para que ellos sean, Señor, inspirados por ti y que cada colombiano pueda asumir una responsabilidad, para que cada uno de nosotros no solo sea responsable con su salvación, sino además responsable con la prevención, para que pronto seamos restaurados y nos des la oportunidad de salir de este lugar, de donde estamos, de nuestras casas, a testificar de tu palabra, a predicar tu evangelio, y que tu Espíritu, Señor, sea derramado sobre tu pueblo en esta hora. Porque tú, Señor, has prometido derramar tu Espíritu y confiamos en esa promesa y clamamos por el cumplimiento de la misma. Oramos también, Señor, por la familia San Juan, para que tú les bendigas. Oramos por Jorge Utria, que está en la UCI, por los hijos de la hermana Anadita. Oramos, Señor, por Antonio y su familia, por la familia Díaz, la familia Rodríguez. Oramos, Señor, por la familia Bolaños, la familia Tordesilla. Gracias porque tú, Señor, estás respondiendo oraciones. Oramos por sus vecinos que están recibiendo el libro Esperanza en medio del caos, para que tú toques sus corazones. Oramos, Señor, por los hijos de Olga y su familia en general. Oramos, Señor, por diferentes motivos, proyectos que cada uno debe tomar. Hay proyectos que son anónimos, son individuales, personales. Tú puedas, Señor, tomar esos proyectos y tú puedas, Señor, permitir que esos proyectos sean realizados. No sabemos, Señor, cómo va a cambiar hoy el mundo. Señor, algunos tienen inversiones que hacer. Algunos están pensando en cambios específicos, en lugares, en estrategias, en recursos. Señor, toca a esas personas para que todos esos proyectos hoy puedan recibir una respuesta. Háblanos claramente y muéstranos qué paso debemos seguir cada día. Señor, oramos para que tú puedas bendecir de manera especial a todos los voluntarios, el equipo de trabajo, de apoyo de las autoridades, Ministerio Público, el Ejército Nacional, por la policía. Oramos, Señor, por la defensa civil, los bomberos que están trabajando en este momento día y noche para sofocar los incendios de la Sierra Nevada. Envía la lluvia, Señor, detén esta situación para que estas familias que se encuentran en este lugar no sean afectadas. Aunque tu palabra nos dice que en el tiempo del fin todo esto lo vamos a ver, son señales de tu segundo regreso. Intercedemos, Señor, como pueblo, unidos desde cada uno de los lugares, en una oración sincera para decirte, Señor, permítenos un tiempo más. Rogamos por un tiempo más, para que en ese periodo de tiempo más nos levantemos como nunca antes para predicar tu evangelio. Si hay alguien que no ha tomado decisiones, que sea hoy esa decisión a tomar. Que si hay alguien que no se ha entregado a ti, que sea hoy esa decisión a tomar. Y que, Señor, juntos como familia, como iglesia, veamos a Cristo regresar en gloria y majestad y allí podamos estar contigo disfrutando por la eternidad. Que tu presencia nos rodee, nos acompañe y que podamos, Señor, en medio de la crisis, acrecentar nuestra fe, restaurar el altar en casa, en nuestras iglesias, en nuestras vidas, y Cristo tenga un lugar preponderante en nuestras familias, en nuestras empresas, en nuestras decisiones. Señor, oramos también por aquellos que no tienen recursos en casa, provéeles al igual que la viuda, al igual que Elías y los profetas, y al igual que esos 7,000 que nunca doblaron sus rodillas ante Baal en la historia de Elías. Sé que hay muchos hoy, a pesar de la crisis, que se han mantenido fieles a ti, y doquiera que estén, permítenos, Señor, ser de los que estaremos en ese grupo de fieles que nunca doblará su corazón ante el mundo, que podamos, Señor, limpiar nuestro corazón de orgullo y de pecado, y el Espíritu Santo pueda hacer en nosotros la obra de transformación. Gracias por las buenas noticias de la salvación. Gracias por el perdón otorgado en Cristo Jesús, y es en su nombre que oramos. Amén. Amén.